La expansión de la periferia, siglos VIII al X. Causas de las segundas invasiones. Dos tragedias suceden a partir del 843 en Europa. La primera es la división del Imperio carolingio y las posteriores luchas civiles entre los diversos reinos, que conlleva el cese de las conquistas exteriores. Los recursos se hallan muy disminuidos, a la vez que la fidelidad de los nobles y el pueblo se ve puesta a prueba constantemente por las habituales alternancias en el poder. Y la segunda, en consecuencia de la primera, la llegada de las segundas invasiones, normandas, sarracenas, magiar y eslavas. Esto conlleva la transformación de la sociedad, el origen del feudalismo y el nacimiento de los nuevos poderes locales. Los normandos, también llamados vikingos, en noruego viking significa pirata, provienen de los países escandinavos, al igual que vándalos, godos y demás de las primeras invasiones. Aunque las invasiones nunca se habían detenido, en el siglo IX van a ser más continuas, y en un siglo daneses y noruegos se apoderan de Gran Bretaña e Irlanda y harán incursiones por territorios más al sur. Las causas de esta repentina expansión siguen sin estar claras. El Drakkar era la nave vikinga y el guerrero cubría su cabeza con un casco de cuero, portando también cota de cuero. Los jefes podían llevar yelmos de metal y cota de malla. Utilizaban espada larga de doble filo, lanza, arco y llevaban escudos de madera redondos de vivos colores. Sus naves eran resistentes y rápidas, aunque incómodas. Era característica la proa con la cabeza de un monstruo. Usaban la vela y el remo y la quilla era casi plana. Atacaban por sorpresa y escogían el momento de concentración de gente para obtener mayor botín. Aunque solían atacar en pequeños grupos, también utilizaban verdaderas tropas de invasión. Noruegos y daneses. El primer ataque sobre Gran Bretaña e Irlanda fue en el 793, arrasando el monasterio de Lindisfarne, en Northumbria. Los centros monásticos fueron los principales objetivos por sus objetos de valor en reliquias de oro y plata. Comenzaron por las islas del norte de Gran Bretaña y siguieron por las costas de Escocia e Irlanda, llegando a ocupar sus principales puertos como Dublín. Esto produjo el éxodo masivo de monjes a Francia, como Sedulio y Juan Escoto, Eurígena. En el centro de la isla los irlandeses se hicieron fuertes y lograron vencerlos en el 1014. Los daneses atacaron además de Gran Bretaña y Francia, acelerando la descomposición del imperio, y remontaron ríos y lugares de sus asaltos fueron numerosos, como Amberes, Rouren, Nantes, Toulouse, Lisboa, Gijón, Coruña, Sevilla, etc. A partir del 859 están ya en el Mediterráneo occidental. En el 1016 se enrolan como mercenarios de los príncipes lombardos del sur, origen del nacimiento del reino normando de Sicilia. Los reyes carolingios impotentes optaron por comprarlos con el tributo del Danageld o tributo a los normandos. Las ciudades y monasterios se fortificaron, lo que llevó a que los normandos se instalaran en zonas costeras. En el 911, Carlos el Simple pactó con el jefe normando Hrolf. En Gran Bretaña la heptarquía fue cayendo poco a poco, excepto el condado de Wessex. Los suecos o varegos, su expansión fue más comercial y está menos documentada. Los suecos tenían hacia el año 800 factorías en los lagos Lodok e Ilmen y su gran centro comercial era Novgorod. Rurik formó la primera dinastía de príncipes rusos de las que derivan los zares, aunque esto es discutido por los historiadores rusos. Los varegos por el Volga y el Dnieper llegaron a los mares Negro y Caspio, contactando con Bizancio y el califato abasí. Fusionados con los eslavos, construyeron los primeros estados rusos hacia el siglo IX. Primero ciudades-estado y luego forman monarquías. Kiev fue el principado más comercial e importante. En el 882 el príncipe Oleg de Novgorod tomó Kiev y sentó las bases del futuro estado ruso.
Los varegos llegaron a atacar Constantinopla varias veces a partir del 860. La crónica de Néstor, monje del siglo XII, narra los primeros tiempos de Rusia, donde según él el término rus equivale a varego. Húngaros o magiares. Eran ugrofineses que habitaban al oeste junto al río Ural y se extendieron por el valle medio del Volga entre los siglos VII y VIII, contactando con tribus turcas. Sus primeras incursiones hacia tierras germánicas en el 862 y a partir del 889 atraviesan Ucrania. Fueron mercenarios de Bizancio y también del rey alemán Arnulfo. Emigraron nuevamente hacia Occidente en el 895 y se asentaron en Hungría, atacando durante varios años a los estados vecinos. Atacaron Bizancio en varias ocasiones, pero mayoritariamente hacia Occidente, unas 35 veces, desde tierras germanas hasta italianas, Valle del Ródano y Cataluña, aprovechándose de la debilidad de las antiguas tierras carolingias, hasta que fueron derrotados por los reyes germánicos en el 933 y 955. Buscaban riquezas y esclavos y no tierras nuevas. Combatían a caballo, llevaban arco, espada, lanza y carretas de abastecimiento. Sus ataques eran rápidos y por sorpresa, y se sedentarizaron en la segunda mitad del siglo X. Musulmanes o sarracenos. Estos procedían del norte de África y al-Ándalus. El emirato de los Ablavíes, fuerte y bien situado estratégicamente, se lanzó hacia Sicilia y el sur de Italia, entonces bizantinas. Ziyadat Alá tomó Matsara en el 827, pero la resistencia de Bizancio impidió la conquista total hasta el 902. En Italia cayó Brindisi y después Tarento y Bari en el 841. Una flota remontó el Tíber y saqueó parte de Roma, profanando las basílicas de San Pedro y San Pablo. Guido de Spoleto logró expulsarlos parcialmente hasta que los bizantinos en el 915 y los lombardos en el 951 acabaron con ellos definitivamente. Los musulmanes habían tomado también Malta y las Baleares. El sur de Francia también había sido atacado por piratas sarracenos de Al-Ándalus e incluso remontaron el Ródano. Sus actividades preferidas eran el tráfico de esclavos que después vendían en mercados como los de Tortosa y Denia. Atacaron también a los peregrinos que viajaban hacia Roma y a los monasterios. El Mediterráneo occidental desde el siglo V fue débil económicamente por las correrías de normandos y sarracenos que llegaron a provocar un colapso total. Formación de los reinos eslavos. La migración de los eslavos parte de los Cárpatos hacia territorios abandonados por los germanos. El cronista Cosmas dice que fue el jefe Chek quien llevó a las tribus hacia Occidente, ocupando luego el vacío en las tierras de los lombardos. Ocuparon la zona checa y se mezclaron con los ávaros, lo cual acabó en enfrentamiento por los excesos ávaros. Samo fue elegido jefe y dispuso de numerosas tropas para enfrentarse a los francos. Tras su muerte, la población aumentó y se fortificó en recintos de jefes tribales. Se promovieron confederaciones y las crónicas hablan de un país homogéneo. La vida social estaba ligada a la religión indoeuropea y creencia en un mundo organizado, o lo que llamaban Mir, frente a un mundo exterior caótico y hostil. El jefe se consideraba que tenía poderes mágicos. El Khan ávaro fue derrotado por Carlomagno y desde el 805 Bohemia paga un rescate o tributum para evitar ataques. Los señores moravos empezaron a bautizarse a partir del 830 e incluso hubo un grupo de 14 duques que acudieron a bautizarse a Ratisbona. Tras ello, los poderes en la zona quedaron bajo patrocinio franco o bizantino. Croacia. En los Balcanes, la consolidación política de los diversos grupos eslavos fue lenta. Los croatas, situados entre Panonia y Liria-Dalmacia, alcanzaron su madurez política bajo la égida de Liudovit en el 818, después de liberarse de los ávaros.
Atacados por Ludovico Pío, los situados en Panonia se acogieron al protectorado búlgaro. Los de Iliria-Dalmacia, ya cristianizados y sujetos a la organización condal carolingia, con base en Baviera, se liberaron de esta tutela hacia el 876, formando una nueva entidad con centro político en Nin, donde había un obispado de rito romano desde el 852. Tomislao I, desde el 910 al 928, fue coronado por el Papa Juan X en el 925. Venecianos y búlgaros desgastarían la independencia croata a lo largo del siglo X, los primeros a partir de la costa dálmata, cuyos puertos habían sido desde el siglo VIII vías de acceso al cristianismo romano y centros de ciudades con organización relativamente autónoma. La Gran Moravia. En la zona danubiana fue importante la progresiva sedentarización eslava. Los eslovenos quedaron bajo protección bávara primeramente y carolingia después, siendo evangelizados y asimilados a la Gran Moravia. De las tribus bohemias nació el Estado moravo, y en el 822 consiguieron su unidad política y la fundación de la primera dinastía morava por Mohmir I desde el 830 al 840, convertida al cristianismo. Constantino Porfirogéneta nombra por primera vez la Gran Moravia, que no debe confundirse con la Moravia serbia. Mohmir y su sobrino Ratislav ampliaron el territorio y el último optó por los bizantinos y la ortodoxia, creándose el alfabeto glagolítico para poner por escrito la lengua eslava. De ella deriva el cirílico, antecesor de los modernos alfabetos del este. A finales del siglo IX, Svatopluk alcanzó su apogeo político, pero Moravia acabará sucumbiendo pronto y en el 906 desaparece ante los húngaros. Las labores de gobierno se encomendaron al principio al clero latino, pero las relaciones se fueron rompiendo con la llegada de misiones ortodoxas. No queda claro si fue aquí o en Bulgaria donde se tradujo la ley de los justiciables, un calco de las églolas de León III y Constantino V. Desde el siglo VII se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas en aldeas o obscina, además de cerámica y hierro. El régimen de tribus, con aristócratas guerreros y sus clientelas militares, o drutzina, crean núcleos fortificados, o gorods. Mantuvieron buenas relaciones mercantiles con el exterior y fue notable su variedad de creaciones artísticas, arquitectónicas y en orfebrería. Polonia. La organización social y económica estaba basada en comunidades rurales. Cada grupo u opols compone un distrito territorial. Los puntos fortificados con núcleos preurbanos donde residen los aristócratas, sus druzinas o clientela militar y propietarios poderosos. Mantuvieron relaciones comerciales con Occidente, Oriente y los escandinavos, con suburbios poblados por artesanos ya en el siglo X como Cracovia o Poznań. Las iniciativas de la concentración política comenzaron antes en la pequeña Polonia de los Bislanos, en Cracovia. Después de un tiempo de sometimiento a Moravia, su parte occidental pasaría a manos de los duques Przemyslidas de Bohemia. La expansión de la Gran Polonia fue obra de los polanos, que fue más tardía, partiendo de Gniezno, en la cuenca de Warza. En la primera mitad del siglo X incorporó a la Gran Polonia Kuzavia, Mazovia, Sandomir y las tierras luego llamadas Galitzia. Los principados mixtos, Rusia y Bulgaria. La Rusia de Novgorod, simbiosis entre eslavos y varegos. A partir del siglo VII, las tribus eslavas del Vístula y Polonia se instalan en los valles del Volga y Dnieper, así como a orillas del Mar Negro, y fueron llamados vénetos o vendos. Viven del trigo, ganadería, pesca y bosques, con casas de madera en los altos como los castros ibéricos.
Son paganos, adoran a dioses de la naturaleza y su religión se conoce gracias al dicho eslovo sobre los ídolos, atribuido a Daniel hacia el 1115. Sus templos eran a cielo abierto y la tradición oral se componía de cantos épicos que se conocen en eslavo como pesma y en ruso como bilines. Comerciaban con los fineses, polanos y jázaros. A partir del siglo VIII, en la Ladova Volga, los suecos varegos controlan la plata que llega de los intercambios con el Islam. Nace la ruta de los varegos a los griegos, y las naves escandinavas llegan hasta los mercados de Constantinopla y Bagdad. El enfrentamiento surge por los tributos o tan que acaban en alianza entre los eslavos y los varegos, y la llegada al poder del legendario Rurik, fundador del Principado, con sus boyardos o élite militar, que llegan a Kiev. Los varegos se instalaron en los visi o poblados pequeños comerciales de los ríos y el príncipe cobraba el polhut cada año, nuevamente en otoño. En el 860 los varegos situaron Constantinopla y a partir del 911 se estableció un tratado de paz y comercio. Bulgaria, la fusión de eslavos y búlgaros en los Balcanes. El poder búlgaro nace cuando una rama de los mismos hostiga al Bizancio de Heraclio, sitiando Constantinopla junto a los ávaros en el 626, si bien luego se sublevan contra estos. El Han Asparuk se establece entre el Danubio y los Balcanes y él y Constantino IV firman un tratado en el 681, siendo la primera vez que se cita a Bulgaria con capital en Pliska. Mantuvieron buenas relaciones con Bizancio hasta la llegada de Nicéforo I, que se apoderó de Pliska en el 811, por lo que los búlgaros sitiaron Constantinopla en el 813. Llegaron 30 años de paz y maduración para las estructuras políticas búlgaras hasta que el Han Boris en el 852 tomó por referencia política al Imperio Franco, pero finalmente se bautizó como ortodoxo. Tuvo problemas con los boyardos, élite búlgara en este caso, y politeístas. También tuvo problemas religiosos con Bizancio, que se solucionó en el 870 con la creación de un arzobispado y 10 obispados. Asimismo, llegó la alfabetización eslava a través de misioneros bizantinos y eslavos búlgaros. Existieron problemas sucesorios de Boris, llamado Miguel I, que abandonó su retiro, cegó y encarceló a su hijo Vladimir y proclamó zar a su otro hijo Simeón. Estableció la nueva capital en Preslav y un nuevo periodo con el griego en sustitución del eslavo, además de la llegada de la escritura cirílica. Al límite del imperio, los jázaros son de origen turco, establecidos al otro lado de Bulgaria, entre el Volga y el Don. Desde el siglo VII iniciaron su expansión hacia el oeste. Justiniano II se casó con la hija de uno de sus janes, lo que dio estabilidad y fructíferos contactos con el imperio bizantino. Establecieron un sistema de pago de impuestos por tribus y usuarios de rutas comerciales y formaron un estado estable entre el Cáucaso, el Don y el Ural. En el siglo VII son aliados de Bizancio contra los musulmanes. Los judíos están asentados entre ellos y contribuyen al cambio de religión, siendo el único pueblo convertido al judaísmo. Destacaron en el comercio de pieles y esclavos en centros como Kiev, Samarcanda, Alejandría o Constantinopla. Crearon las fortalezas de Sarké, a orillas del Don, y su mayor amenaza fueron los rusos de Kiev. La cristiandad frente al Islam en la península ibérica. Los musulmanes acabaron tomando toda la península, aunque no eran muchos. Se concentraron en plazas militares y ciudades. El resto del territorio conservó autoridades visigodas con leyes, religión y costumbres, gracias a los pactos como el del duque Teodomiro en el 713. En Asturias se refugió parte de la nobleza visigoda
y restos del ejército. Desde allí se inició la resistencia, que pronto se extendirá por Galicia y Cantabria. Oviedo se estableció como capital y soportará las aceifas o expediciones musulmanas. Los monarcas cristianos se mantuvieron refugiados en las zonas montañosas. También en el Pirineo nacen los condados amparados por el reino franco: la Ribagorza, Pallars, Ampurias, Rosselló, Urgell, Cerdaña, Ausona y después Barcelona, que integran la marca hispánica. Con el tiempo los condados se hicieron hereditarios y los intentos por arrebatar tierras a los musulmanes fueron tímidos al principio. Wilfredo el Velloso acabaría formando un condado independiente. En Pamplona, en el 862, nace un pequeño reino y en los valles de Huesca se afianza una dinastía de condes. La crisis de los muladíes facilita el lento avance cristiano. Ordoño I y Alfonso III destacan en Castilla. Nobles y monasterios fueron elementos repobladores en tierras recién conquistadas de León y Zamora.